Débora, bienvenida una noche más. Estoy seguro que la química tiene mucho que contribuir a este mundo mejor que estamos visualizando en órbita laica. Pues sí, la química ha contribuido al avance en salud pública más importante de la historia. ¿Qué es? La cloración del agua. La cloración del agua, que no se hace desde hace tanto tiempo, ¿verdad? No, mira, en España llegó a todas las ciudades, o a casi todas las ciudades, en torno a 1925. Wow, casi 100 años. Claro, a ver, realmente llevábamos tratando el agua desde hace más de 4.000 años, pero claro, con métodos más rudimentarios, ¿no? Pues una decantación, llevar el agua a ebullición. Claro, no entendíamos, por ejemplo, hasta finales del siglo XIX, que muchas enfermedades se producían por microbios. Claro, porque los microorganismos no los vimos hasta entonces. Claro, y en realidad es la cloración la que se ocupa de acabar con todos esos microbios. Porque, por ejemplo, cuando llegaron, pues eso, la red de distribución de aguas, claro, dices, bien, llega el agua a todas partes, pero antes de clorarla, antes de que la clorásemos, también llevaba las enfermedades a todas partes, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de A Coruña, que es mi ciudad, sí que en 1845 se murió el 20% de la población en solo 20 días por el cólera. Wow. Porque que se transmite por las aguas que se distribuyen. Sí, claro. tiene la parte positiva que también fuimos una de las primeras ciudades de España en tener plantas de cloración del agua. Desde 1918 ya cloramos el agua. Ah, bueno. Te voy a contar cómo se hace todo esto. Venga. Vale, ven ¿Cómo por se aquí. hace la cloración o cómo se hace toda la etapa, en una etapa, o sea, al final en una estación de tratamiento de agua potable. Que hay ciertos estándares para eso. Hay ciertos estándares y ciertos pasos que al final hacemos en todas partes. Vale. El primer paso, cuando nos llega el agua muy sucia, con muchas cosas, lo que hacemos es un cribado. Es como un filtrado grueso de ese tipo de sustancias. Luego también se suele hacer un proceso de preoxidación, que se puede hacer con cloro. Pero bueno, es un poco como para preparar el agua, no siempre es necesario, para que las siguientes etapas funcionen mejor. Ajá. La siguiente etapa, claro, el agua en realidad está turbia, tiene algunas partículas, tiene coloides, ¿no? Que al final son... ¿Coloides qué son? Son como si fuese partículas que están flotando o medio en suspensión y que tenemos que hacer que decanten de alguna manera, ¿no? Para que se vayan para el fondo y poder deshacernos de ella. Entonces empieza un proceso que se llama el de coagulación. Coagulación. Utilizamos, por ejemplo, sulfato de aluminio, cloruro de hierro, para que coagulen, que se formen partículas más gordas, por así decirlo, para que decanten. Te lo voy a contar aquí. Si aquí tuviésemos un coloide, ¿no? Por ejemplo, y añadimos pues, ese sulfato de aluminio, ese cloruro de hierro, al final, si tenemos un coloide, por ejemplo, cargado negativamente, lo que añadimos, ese coagulante, estaría cargado positivamente y se irían como pegando, ¿no? O sea, por esa atracción electrostática. Y eso hace moléculas más grandes. Claro, al final tienes partículas, agregados un poco más grandes, que serían esos coágulos, que ya le darían un poquito más de masa y de volumen. ¿Y cómo sabes qué coagulante tienes que usar? Porque claro, me imagino que las partículas pueden ser de diferente carga. tipo. Tienes que analizar qué tipo de coloide tienes para saber qué coagulante tienes que emplear. Entonces eso lo tienes que analizar. Luego también hay otra cosa, que tenemos que intentar que todo esto se agregue todavía más para que realmente se vaya al fondo. Y para eso se utilizan floculantes. Floculantes. Claro, un floculante sería como si yo añado una sustancia que puede ser, por ejemplo, un almidón modificado, que lo que hace es reagrupar. Flocular es como si fuese reagrupar todos estos coágulos para que al final tengan mucho más volumen y más masa entre ellos y esto se fuese para el fondo. Vale. Lo podemos hacer aquí. Aquí, por ejemplo, si yo añado ese almidón modificado, que sería ese floculante, vemos que se forman esos agregados muchísimo más grandes que al final acaban precipitando en el fondo. Esto lleva mucho tiempo, normalmente en las plantas. Claro, cada uno de estos Seguramente pasos, llevará, claro. sí. El siguiente paso, de hecho, que es la decantación, es el paso que a lo mejor lleva más tiempo porque tienes que dejar que todas esas partículas se vayan al fondo. Vale. Y quedarte con el agua en superficie. Aquí abajo serían todos esos flóculos ya decantados en el fondo. Una vez tenemos el agua limpia de esos flóculos, para limpiar los últimos finos que pudiesen quedar, tenemos un proceso de filtración. La filtración última, la más fina, que sería, pues, por ejemplo, desde utilizar carbón, gravas, arenas, para la última etapa de filtrado. Vale. Claro, todo esto que te acabo de contar es para contaminantes. Sí, nos lleva un agua que tiene una apariencia limpia, ¿no? Pero que puede tener microorganismos. Microbios, claro, que puede tener microorganismos. Entonces aquí es donde empezaría la cloración. La cloración se puede añadir cloro directamente como clorogas, que luego reacciona con el agua y forma hipocloritos, percloratos, son sustancias muy oxidantes.
oxidantes, o directamente añadir un perclorato en una cantidad que hay que medir. Claro. Añadiríamos cantidad suficiente de tal forma que el agua ya estuviese clorada y aguantase clorada y desinfectada incluso por el sistema de tuberías hasta que llega a nuestra casa. Que sea lo suficientemente eficaz, pero no sea dañina tampoco para Claro, nosotros. efectivamente, esas cosas se miden a rajatabla para que no tenga ningún tipo de toxicidad. Y lleva al nuestro contrario. grifo. Y lleva nuestro grifo. Si quieres y probar cloro. nuestra agua potabilizada. El cloro lo que hace es tan oxidante, es una sustancia que es tan oxidante que lo que hace es romper la membrana celular de los microorganismos, de bacterias, de virus, acaba hasta con hongos, con algas y demás. Que normalmente es capaz- grasa. Claro, y es capaz incluso hasta de acabar, o de romper o de quebrar partes del ADN, es decir, destroza a los microbios para que ya no puedan causarnos esas enfermedades. Así es como funcionan los oxidantes. Te traigo esto, dices, vale, esto está muy bien, pero ¿y en países en vías de desarrollo? Claro, No porque tienen esto es etapa. un sistema complejo y supongo que costoso. Claro, entonces en los países en vías de desarrollo se utilizan, por ejemplo, hay un sistema, te voy a hablar de algo que tiene que ver con esto, porque son sistemas de desinfección solar. Entonces te vengo a contar una cosa A ver. muy guay, porque se ha desarrollado desde el grupo de investigación al que pertenezco, que es el grupo de reactividad química y fotorreactividad REACT de la Universidad de A Coruña, que ha desarrollado y patentado un sistema también de desinfección solar que se llama ASDIS. ASDIS, ¿y en qué consiste? Pues es un desarrollo mayor que el que ya se venía utilizando. También se utiliza dióxido de titanio, que es un semiconductor, pero en una base de arcilla, que en este caso es kaolín, que luego se calcina y se forman, pues bueno, esta especie de pellets que Sí. tenemos aquí. Vale, esto que tenemos aquí en contacto con el agua, cuando interviene la radiación solar, hace de fotocatalizador. Eso lo que viene a hacer es que se produzcan especies reactivas de oxígeno, que son especies muy oxidantes. En concreto, radicales hidroxilo. Son tan oxidantes que son capaces de neutralizar a muchísimos microorganismos, hongos, incluso algún contaminante químico. Entonces, lo bueno de esto es que podemos tener agua contaminada. Aquí tenemos, por ejemplo, para ilustrarlo un poco, agua con un tinte de naranja de metilo, que vamos a ver cómo ese proceso de oxidación lo ataca. Entonces, a razón de 5 gramos de este producto de aquí, voy a poner el embudo, por cada 50 mililitros de agua. Que es bastante. Sí, pero en realidad puede parecer mucho, pero es que esto tiene usos prácticamente infinitos. Ah, se puede reutilizar. Después de que funciona, tú lo separas, lo secas y puedes volver a utilizarlo una y otra vez. Claro, no se gasta, en realidad funciona gracias a la radiación ultravioleta, su proceso de fotocatálisis. Vale. Entonces, esto lo hemos hecho tal cual, tenemos un timelapse preparado, lo hemos dejado al sol durante un rato a ver lo que tarda. ¿Ves? Tenemos un matraz en el que sí que hemos aplicado el método ASDIS y en el otro no. El tiempo está en minutos. El tiempo está en horas, minutos, segundos. Entonces, en nada, en menos de 2 horas ya se ve ese cambio, cómo se clarifica el agua y realmente se vuelve agua potable. Entonces, en muy poco tiempo ya lo tenemos. Y claro, esto se puede hacer en botellas así, en botellas tipo PET. O sea, en botellas Y de dejarlas plástico al sol. convencionales. Aplicas el método ASDIS, las dejas en un tejado, ahí al sol, que les vaya dando el sol en cuestión de minutos o horas, dependiendo de la intensidad de la radiación solar, pues ya tienes agua potable para Qué beber. maravilla. Oye, muchísimas gracias, porque es un tema súper importante. Es súper importante porque piensa que solamente 1 de cada 6 personas en el mundo tiene acceso a agua potable. Entonces, claro, hace falta ciencia, hacer mucha ciencia, pero hace falta algo más.